Este congreso que celebramos aquí en la escuela está completamente organizado por los estudiantes y lo primero que quiero hacer es darles la enhorabuena por ser capaces de diseñar este congreso y atraer a un plantel de ponentes y preparar un programa que sería digno de cualquier congreso nacional e internacional en el sector. Y eso hace que todavía me sienta más orgulloso de nuestros estudiantes. Quiero agradecer también la presencia, tiene que haber empezado por ahí, me disculpo, de nuestros invitados. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda de masificación satelital, basura espacial y SSA. Mi nombre es Ángel Luis Porras Hermoso y soy profesor de esta universidad, bastante reciente, he empezado este año. Y también soy investigador dentro del Instituto Ignacio de Arriba, donde principalmente me dedico dentro de la disciplina de control y actitud de satélites, aunque también he de añadir que hace relativamente poco me he introducido a hacer mis primeros estudios sobre basura espacial, así que para mí es todo un honor poder moderar esta mesa, además con la calidad de los ponentes que tenemos hoy. Así que antes de presentar a los ponentes, sí que me gustaría dar una pequeña introducción al tema que vamos a tratar, y es que ya sabemos, ¿no?, que la masificación satelital y en general la basura espacial son sin duda una parte de lo que es la actualidad aeroespacial. Es decir, tanto nosotros como profesionales dentro del sector, como a vosotros, futuros profesionales o entusiastas de la exploración espacial, pues es un tema que no podemos realmente ignorar. Y como seguramente habréis oído, cada vez más hay más objetos orbitando alrededor de la Tierra. Estos objetos pues, pueden suponer ciertos problemas para la observación del cosmos, por ejemplo, hacer ciencia básica, y además que también suponen un peligro operacional para los satélites, teniendo en cuenta de que pueden producirse choques entre los distintos satélites, lo que a su vez produciría más escombros o desechos espaciales y nos pondría en peligro incluso la accesibilidad al espacio con el denominado síndrome de Kessler. Para poner un poco en perspectiva, en el último informe de la ESA de Space Environment Report, que ha sido publicado este 19 de septiembre de este año, en 2023 se lanzaron aproximadamente unos 3.000 satélites, lo que ha sido un récord histórico. No solo eso, sino que llevamos 5 años superando el récord de satélites que lanzamos cada año, desde los 400 satélites lanzados en el año 2019 a la cifra que tenemos actualmente de 3.000. A día de hoy hay aproximadamente cerca de 36.600 objetos catalogados que están orbitando alrededor del espacio, de los cuales todos 10.000 de ellos son aproximadamente satélites activos y el resto, unos 26.600, pertenecen a objetos inactivos de un tamaño mayor de 10 centímetros. La cosa se pone peor si hablamos de restos o objetos que están por encima del centímetro de tamaño, que son 1 centímetro, el cual ya podría producir daños al satélite, incluso si tiene un choque malo, podría incluso producir un fallo catastrófico. Pues de objetos por encima de 1 centímetro de diámetro estaríamos hablando que podría haber por encima de 1.000.000, o eso es lo que se estima en el informe de la ESA. Así que, bajo este panorama, es considerable saber que las agencias espaciales e incluso también parte de la industria pues han estado invirtiendo e investigando en sistemas de Space Situational Awareness, o SSA por sus siglas en inglés, para poder mantener todos esos objetos bajo un seguimiento, poder hacer las operaciones necesarias para esquivarlos, para evitar que haya choques, y después también se han invertido y se ha investigado en tecnologías para eliminar esta basura espacial. Claro, ante todos estos datos siempre nos podemos preguntar de cuál es el verdadero impacto que está dando esta masificación satelital y todos estos objetos en órbita, qué medidas se están tomando para poder mitigar todos estos problemas, o también si hay algún tipo de regulación al respecto para que no se queden ahí flotando de forma eterna. Así que para profundizar en estas cuestiones y más, pues tenemos a nuestros ponentes de hoy y quería empezar por Claudio Bombardelli. Claudio Bombardelli es profesor titular aquí en esta escuela, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica, y es el director del Grupo de Dinámica Espacial.
Es un reconocido investigador en el ámbito del Space Situational Awareness y ha contribuido en el desarrollo de métodos de eliminación de basura espacial de los que esperemos que nos puedas hablar hoy. Claudio, como experto en esta materia y ya que he hablado del SSA, ¿nos podrías contarnos sobre qué se trata esta disciplina y describir cuáles son los mayores retos técnicos y académicos? Bueno, primero, gracias por invitarme. Es seguramente un tema muy interesante y actual. El Space Situational Awareness básicamente consiste, creo que lo hemos oído también en charla precedente, pero quizá lo repito, es de saber qué es lo que pasa ahí arriba y saberlo con la más con el grado de precisión más alto posible, ¿no? Saber dónde están esos satélites, sus características, su masa, especialmente cuántos hay, cómo se mueven, cómo se maniobran, para poder, hoy día, diría, como objetivo principal y quizá fundamental, coordinar su existencia y su operación en órbita. Si la órbita alrededor de la Tierra se sigue llenando, la única solución posible para poder seguir utilizando el espacio es que todo lo que se lanza ahí sea bien coordinado, bien observado, que los datos se compartan con abertura total dentro de todo lo que sea posible, para que todos sepamos, tengamos una idea muy clara de cómo está evolucionando el catálogo de los objetos espaciales que estamos viendo. Entonces, el reto ahora es, en mi opinión, lo primero es compartir datos y que haya transparencia en esa disciplina. Luego, claramente, hay otro reto puramente tecnológico que serán, por ejemplo, la Active Debris Removal, debido al hecho de que, desafortunadamente, lo que está muerto, lo que ya dejó de funcionar, no puede controlarse. Se puede evitar colisión entre esos objetos, pero dos objetos muertos no pueden controlarse y no pueden evitarse a sí mismos. Entonces, si tenemos la mala suerte que haya dos objetos grandes que colisionen entre ellos y no sean controlables, y esa colisión suceda a una altura suficientemente elevada como para que la atmósfera no los pueda limpiar dentro de pocos años, pues ahí tenemos un desastre. Entonces, para ese reto está el Active Debris Removal. Tenemos que aprender cómo modificar activamente y artificialmente la órbita de estos objetos. Entonces, yo diría que, en mi opinión personal, pero es mi opinión personal, los dos puntos fundamentales son coordinar el conocimiento de lo que hay ahí arriba y compartir datos al nivel más alto posible. Y segundo, trabajar en tecnologías claves que permitan solucionar problemas de colisiones entre objetos grandes a altitudes elevadas. Eso es mi opinión personal. Sí. Pues muchas gracias. A continuación tenemos a Miguel Ángel Molina Cobos, que es un destacado profesional español en el ámbito aeroespacial con una trayectoria de más de 2 décadas centradas en el desarrollo y gestión de sistemas de control satelital. Actualmente ocupa el cargo de director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en el segmento Terreno y Operaciones de GMV y ha participado en proyectos como Pepi Colombo, Sentinel, que refuerzan la posición de GMV en el mercado internacional. Molina también ha contribuido a la modernización de sistemas de clave de control de satélites, incluyendo el sistema de la NASA para la constelación TDRS. Entonces, Miguel Ángel, me gustaría preguntarte qué papel tiene GMV con relación a la gestión y el seguimiento de los diferentes objetos en órbita y qué tecnologías claves estáis desarrollando dentro de GMV para luchar contra la basura espacial. Te lo voy a intentar decir en breve porque lo he estado contando antes y me he dejado unas cuantas cosas fuera.
Nosotros trabajamos fundamentalmente en dos... Bueno, primero, el problema de la basura espacial es algo que, vuelvo a insistir, debemos ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos, porque es un problema real y es un problema que no está resuelto. Por incidir en lo que ha comentado antes Claudio, el tema de los datos y el compartir datos no es ni medio trivial, pero te voy a dar un ejemplo muy concreto, es cuando observas todo lo que vuela. Y de eso, todo lo que vuela, muchas misiones nadie quiere contar nada. Hay mucha misión militar, de seguridad. Hoy día se ha puesto muy de moda los satélites que se aproximan a otros satélites y empiezan a observarles, a ver qué hacen. Entonces, eso no es medio trivial cómo vas a gestionar esos datos y cómo los vas a distribuir, con lo cual es un problema, efectivamente, compartir los datos. Y los datos los necesitamos, porque la información es poder y el poder, aquí en este caso, nos sirve para controlar. Entonces, nosotros trabajamos en esa línea. Una línea muy importante de nuestro trabajo está relacionada con la gestión de esa información. Hay una serie de sensores distribuidos por el mundo, radares, telescopios, otros tipos de sensores que se están desarrollando. Esos datos se colectan en un centro de procesado, catalogamos esa información y proporcionamos los servicios asociados con esa información en la que disponemos. Eso es un área de trabajo para nosotros muy importante. De lo que mencioné anteriormente, puede incidir en ese aspecto en lo que consiste el trabajo de catalogación, un trabajo importante, porque con esto te permite identificar los objetos. Nosotros les ponemos nombres raros, pero cada uno sabrá el nombre suyo. A veces hay gente que nos ayuda y los operadores nos dan la información de sus propias misiones, ¿no? Eso suele ser, en algunos casos, los operadores de geo te dan esta información, porque ellos saben mejor que nadie dónde están sus satélites. Pasa igual con algún operador de LEO. No es lo normal, porque lo normal, los operadores son muy celosos de su información, sobre todo para que nadie sepa dónde están otros enemigos, digamos, entre comillas, que podrían saber dónde se encuentran. Entonces, hay que tener mucho cuidado en gestionar la información, pero la necesitamos. Con esa información analizamos las situaciones de riesgo. Servicios damos servicios tanto a nivel institucional como comercial. Tenemos productos que vendemos a clientes comerciales con la idea de decirles, tal día, a tal hora, se te va a producir un choque. Con lo cual, si es un objeto que no tiene control, como tú no hagas una maniobra, tienes un problema. Y la maniobra que tienes que hacer es esta. Es un tipo de servicios que damos. Otro tipo de servicio es estimar reentradas. Objetos que van a reentrar sin control, sobre todo para aquello que reentra sin control. Si tiene control, pues lo que decimos es, aplica esta maniobra y reentra en este punto, que estamos seguros de que no vamos a tener problemas. Si no tiene control, hay que hacer una estimación muy precisa de cuándo se va a producir esa reentrada y dónde va, cuál es el mapa de la distribución de los objetos que se pueden producir, para prevenir en caso de que pueda haber algún riesgo. Este es otro de los tipos de servicios que proporcionamos. Eso por destacar dos. Entonces, esta es la línea de trabajo más en el procesado de los datos y en el manejo de los datos. Y luego la otra actividad en la que estamos bastante activos es lo que has dicho antes del Active Debris Removal. Pero aquí, como he dicho antes, el TRL de todo esto está creciendo poco a poco, aun cuando hay misiones ya comerciales. Hay empresas como Northrop Grumman o Astroscale que han lanzado misiones de lo que se llama el In-Orbit Servicing, que consiste en enviar satélites que acompañan a otros satélites para dar ciertos servicios. Entonces pueden engancharse a ellos e intentar volverlos a la vida porque hayan perdido el control, o pueden ir a ayudar a corregir algún problema que tengan. Aquí os recuerdo un caso de estos muy conocido, muy famoso del pasado, es Hubble. Hubble tuvo en su momento, se lanzó, estaba medio miope, y mandaron una misión del Challenge, que no sé exactamente cuál fue de ellos, que fue y corrigió la lente. Bueno, pues esto es parecido. Esto hoy día es una de las líneas de trabajo en la que nosotros estamos fuertemente implicados. Y como he dicho antes, la otra línea de trabajo, ya se ha explicado, es la estandarización posible de objetos, de mecanismos en el espacio que ayuden a la retirada de objetos. Como el sistema CAD-IMAIS. Vale, pues a continuación le toca el turno a Ignacio Turné, que es actualmente director de Desarrollo de Negocio Aeroespacial y Defensa en Elecnor Deimos, aunque también hay que decir que ha trabajado en Airbus y también ha sido parte de la delegación del CDTI sobre los programas de observación a la Tierra. En Deimos, Deimos es una empresa clave en el desarrollo de tecnologías espaciales y también es conocida por sus soluciones tecnológicas en sistemas de ingeniería, software de a bordo y análisis de misiones espaciales. Ignacio, ¿podrías decirnos cuál es el papel que tiene Deimos dentro del conjunto de lo que es el Space Situational Awareness y cómo podéis estar integrando la sostenibilidad de cara a vuestros futuros proyectos? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros para este interesante congreso. Lo voy a hacer, pero antes, si me das permiso, voy a hacer otras dos cosas. La primera,
un poquito de publicidad, un minuto de publicidad. Básicamente porque esta mañana se ha hablado de que una de las peleas que tenemos ahora las empresas es por el talento. Y cuando tú hablas del talento y hablas en particular vigilancia espacial, sostenibilidad, es una de las disciplinas clave donde además la formación de este centro es ideal para eso. Yo recuerdo que decía una de las fundadoras de Deimos, que es doctora ingeniero aeronáutico, decía que en pocas actividades como la vigilancia espacial se combinan tanto conocimiento y disciplinas de las que se imparten en esta escuela, ¿no? Desde temas orbitales, todo lo que he hablado antes de catalogación y demás. Con lo cual, yo os animaría a que miréis con cariño esta actividad porque es muy específica de vosotros. Luego contaré más cosas esta tarde de Deimos y también cosas en las que yo espero que resulten atractivas porque ahora nos tenemos que pelear porque el trabajo que tenemos sea interesante para los ingenieros, ¿no? Lo cual es estupendo. Luego, la segunda cosa es que en las mesas redondas típicamente te encuentras que gente habla y todos están de acuerdo. Pues no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy completamente en desacuerdo. No completamente en desacuerdo. Tenía mucha razón Claudio en lo que decía de la transparencia a la hora de compartir datos. Y Miguel Ángel ya ha matizado una cosa. Oye, cuidado, que muchos datos son de interés para defensa y defensa pues tiene mucho que decir allá y hay mucha dificultad. Hay otro elemento que también es muy importante. Los datos tienen un valor. Y los datos, hay empresas que invierten para obtener datos para poder prestar servicios. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la prestación de un servicio público de manera que se evite pues, colisiones, generación de nueva basura espacial y demás, y también el interés de aquellos que han invertido para prestar un servicio basado en esos datos. Entre otras cosas porque si tú rompes esa posibilidad, pues va a ser muy difícil encontrar gente que quiera invertir en prestar estos servicios y va a tener que ser todo un esfuerzo de tipo público. En eso ya hay precedentes. Copernicus, que es el programa europeo de observación de la Tierra, facilita los datos gratuitamente a la comunidad. Pero eso lo ha hecho de un modo compatible con la reserva de determinados datos que son de interés más comercial y también con una compra muy significativa de datos a aquellos proveedores, aquellos que han invertido en satélites para trabajar en un mercado. Después de estas dos matizaciones, respondo a tu pregunta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues en general en sostenibilidad yo creo que lo que hay que hacer es, primero, prever, segundo, conocer y tercero, remediar. Y nosotros estamos en las tres líneas, ¿no? A la hora de prever, pues lo primero que hay que hacer es que los satélites, que nosotros lanzamos satélites, pues por supuesto nos hemos adherido a la aproximación que ha propugnado la ESA, el Zero Debris Approach, que approach será aproximación o política, o bueno, como se quiera llamar, pero vamos, que no se genere nuevo debris. De tal manera que las misiones, incluso las misiones muy pequeñas, tienen que tener alguna previsión de final de la vida útil, de manera que se degrade su órbita y que reentre en la Tierra automáticamente, y eso nosotros, por supuesto, lo seguimos. También en cuanto a previsión, segunda cuestión para evitar el debris, pues nosotros trabajamos en actividades de in-orbit service, de manera que tienes la posibilidad de alargar la vida de los nuevos satélites y evitas la generación, bueno, pues de nuevos elementos en órbita que a la larga pueden constituir un problema. También específicamente en reutilización, por ejemplo, estamos en proyectos de reutilización de las cofias, de los fairing, de los lanzadores, de aquellos elementos que protegen durante el ascenso atmosférico la carga útil y que anteriormente pues simplemente se dejaban caer y que cayeran de un modo más o menos controlado, bueno, pues mediante un pequeño guiado de navegación y control que puedan ser recuperados. Y también tenemos una actividad en recuperación muy interesante que son para la reentrada en la Tierra escudos térmicos hinchables, ¿no? Nos han adjudicado un contrato, Ícaros, un contrato que consiste en un vehículo de 3 metros que va a reentrar donde se van a demostrar. Y también, y ya es lo último que digo en relación con previsión, hay una línea que se llama Design for Demise, que es diseñar los objetos espaciales con objeto de que sean destruidos en la reentrada de la Tierra. La semana pasada anunciamos que hemos iniciado un contrato llamado Draco, en el cual hacemos una misión completa para monitorizar cómo se destruye en la reentrada, todos los objetos, ¿no? Es de alguna manera un satélite sensorizado con cámaras, con termopares y con otro tipo de sensores, de tal manera que en ese proceso en el cual tenemos muy poca información entendamos mejor cómo es el proceso de destrucción para garantizar que las futuras misiones pues cumplan esos estándares.
Bueno, en cuanto a conocer, eso es en cuanto a prever, en cuanto a conocer. Cubrimos toda la cadena completa de vigilancia espacial, desde sensores, tenemos telescopios en España, tanto en la península como en Canarias y en Chile, y somos proveedores de datos, que yo tenga mucho interés en lo de los datos, somos proveedores de datos del programa de vigilancia de la Unión Europea, y tenemos también toda la cadena de procesamiento, catalogación, identificación de posibles colisiones, estudios de fragmentaciones, análisis de reentradas y finalmente de servicios, pues eso, pues para informar a los posibles usuarios de diferentes maniobras. Y finalmente también participamos en una misión Clear Space, donde estamos a cargo de las actividades de captar un satélite que está ya en desuso y llevarla hacia una órbita para una reentrada controlada. Con lo cual eso es tal poco más, me como ya el tiempo de todos durante la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. También interesante ver también otras visiones desde a lo mejor una perspectiva más académica de compartir datos y los intereses de la empresa, obviamente. A continuación tenemos a María del Mar Fernández, que trabaja en el Departamento Comercial de Airbus Defence and Space como Key Account Manager de Espacio en España. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diferentes cargos en la empresa hasta su puesto actual, empezando por el Departamento de Ingeniería, pasando por el desarrollo de negocio financiero, estrategia y como jefe de programa. Durante todo este tiempo ha colaborado activamente con la ESA y la delegación española del CEBETI y ha participado en el crecimiento tecnológico de Airbus en España y todo el sector nacional, europeo y americano. Mar, quería preguntarte, ¿qué innovaciones estáis desarrollando en Airbus para reducir la creación de basura espacial desde las primeras fases de diseño del satélite? Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias a LEM y a la AAA por organizar este seminario, que la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, es un placer. Muchas gracias a la escuela por apoyarles y por poner estos medios para que podamos estar todos aquí. Es un honor compartir la mesa con todos estos compañeros que tenemos todos como mucha experiencia y mucho conocimiento, y muchas gracias por la pregunta. Desde Airbus tenemos en el corazón de nuestra estrategia está la sostenibilidad. Desde, como bien dices, desde todos los puntos de vista apoyamos la sostenibilidad desde el espacio hacia la Tierra, la sostenibilidad en el espacio, y que nuestros productos también sean sostenibles y no dejen huella en el medio ambiente. Entonces, desde hace muchos años ya sabéis que Airbus lanza satélites. Los satélites que tenemos en órbita geosíncrona siempre reservan una parte de combustible para, en fin de vida, pasarlos a la órbita de aparcamiento. Ya sabéis que la órbita geosíncrona tiene un número de slots finito y no debemos utilizar ninguno. Enseguida intentamos tenerlos disponibles para una reutilización de ese slot. En el caso de los satélites que están en bajas órbitas, en LEO, ahí también reservamos una parte de combustible para en un momento dado frenar la órbita. Ya sabéis que cuando las órbitas son más lentas, pues se ayuda a que vaya cayendo, ayudarles a esa reentrada, ¿no? Y que en vez de 8 semanas, por ejemplo, pues dure, en vez de 2 años, pues dure, por ejemplo, 8 semanas esa reentrada, ¿no? Acortarlo mucho. Eso desde el punto de vista del diseño de los satélites. Pero el más básico. Esto lo hacemos desde los inicios de los satélites. Cuando ya ha empezado a surgir la importancia de toda esa alta población de satélites y de basura espacial, pues ya desde el principio participaba Airbus en todo lo que era gestión de tráfico en el espacio. Ha participado desde hace muchos años en el diseño de arquitecturas de sistema para vigilancia y surveillance y mantenimiento de los conocimientos. Y efectivamente Estados Unidos tiene muchos datos, muchos objetos catalogados. En Europa nos falta, estamos poniendo muchos medios en tierra, con radares, como tenemos en España, etcétera. Y nosotros desde Airbus lo que queremos es ayudar para poner sensores embarcados ópticos en satélites para hacer vigilancia in situ. Entonces, por ejemplo, el programa Wisdoms, que estamos ahora mismo en la fase B y en la fase de implementación, lo que va a hacer es eso, colocar un sensor óptico en órbita baja
para detectar pues, objetos de 1 milímetro en LEO, objetos de 40 centímetros en órbitas medias, en MEO, y objetos de 70 centímetros para arriba en órbitas GEO. Eso es uno de los ejemplos de lo que estamos haciendo. Otro sería unos ensayos que ya hicimos en órbita. Lanzamos desde la Estación Espacial Internacional una serie de objetos para demostrar tecnologías. Uno de ellos era una red de captura de CubeSats que funcionó perfectamente. Otro, un arpón que captura también un objeto que lanzamos, un dummy que lanzamos, y que obviamente los arpones sirven para recoger satélites que ya que están en desuso. No vamos a crucificar ninguno que esté operacional. Y luego también lo que llamamos navegación basada en cámaras visuales, ¿no? Con LiDARs y con cámaras, los LiDARs, Laser Rangers, para saber a qué distancia está el objeto que tienes enfrente y que todas estas operaciones pues, se hagan con toda la precisión que se requiere, ¿no? Yo creo que, bueno, eso fue súper exitoso, tenemos que tirar para adelante. Como bien dicen, ha habido muchos años en los que no había presupuesto para hacer este tipo de misiones, porque a quien le interesa recoger basura, pues no es una misión comercial. Entonces, una de dos, obtenemos fondos institucionales para limpiar. Por supuesto, el diseño debería ser regulado y tiene que salir ya unas leyes espaciales que nosotros seguramente cumpliremos, pero que no sabemos si los suministradores de China o de Rusia van a poner en práctica. Entonces, bueno, por muchas buenas ideas que tengamos, habría que contar con la responsabilidad que pongan, porque ya se han dado cuenta de que ahí en el espacio, si algo explota, todos salimos perdiendo, no solamente el satélite que han destrozado. Pero bueno, ya sabéis que ahora hay muchas maneras de matar un satélite sin que salgan volando piezas, y simplemente con ponerse cerca y emitir cierta radiación y quemarle o achicharrarle o hacer spoofing o hacer todo tipo de engaños a los sistemas de control de los satélites también sirve para quitarlos de medio. Bueno, para no enrollarme con eso, desde que hemos puesto en marcha la cadena de producción de OneWeb, hemos desarrollado brazos robóticos que podríamos utilizar también en el espacio. Me gustaría decir que no sería ciencia ficción el intentar fabricar ya directamente en el espacio determinadas piezas, por ejemplo, reflectores gigantes, por ejemplo, algo que puede sonar también muy de película es reutilizar materiales de satélites que están en desuso para, con nuestra impresora en 3D, que utiliza metales, pues fabricar piezas allí mismo. Y bueno, pues todo esto está muy incipiente. Como bien dice Miguel Ángel, el nivel tecnológico de todo esto todavía está muy bajo. Tenemos que avanzar mucho ahí. Necesitamos a nuestras jóvenes generaciones para que nos ayuden a evolucionar todos estos conceptos e idear nuevos para, primero, ejercer esa responsabilidad en el espacio y después pues ayudar a retirar todo lo que se ha ido quedando por ahí. Y me callo ya. Muchas gracias, Mar. Y por último tenemos a Leo Peiro, que tras una extensa carrera de 35 años en el ámbito de los recursos humanos, centrado en la capacitación y selección de personal en una gran empresa internacional, pues Leo se jubiló para dedicarse plenamente a su verdadera pasión, el estudio del cosmos. Es miembro activo de las agrupaciones astronómicas de Teruel y de Madrid y ha participado en actividades de astrofotografía, fotometría y espectrometría. Leo colabora con las prestigiosas instituciones y proyectos contribuyendo al avance de la observación científica del universo. Leo, como posible afectado y también aficionado a la astrofotografía, me gustaría preguntarte cómo impacta esta masificación de objetos en la observación, ya sea astronómica, del estudio del cosmos, y ya a título personal, si también te has visto afectado por SpaceDB. Está claro. Bueno, en primer lugar, me corresponde agradecerle a la organización que hayan invitado a la Agrupación Astronómica de Madrid, en este caso, que aprovecho para cuña publicitaria. Estamos celebrando el 50 aniversario ya, y este año nos toca a nosotros organizar el Congreso Estatal de Astronomía, al que invitábamos a las empresas, pero sus obligaciones no les han permitido venir. Cosa que me agrada poder coincidir aquí ahora con vosotros.
Supongo que si nos invitáis a nosotros es también para que pongamos un poquito el punto romántico o el contrapunto a lo que aquí se está presentando. Evidentemente, la sociedad, la humanidad necesita todos los avances que aquí estamos hablando. Seríamos incapaces, lo han estado contando antes con muchísimo detalle, el vivir sin el GPS, el vivir sin las telecomunicaciones. Es cierto, lo que pasa es que las actividades humanas todas generan desechos. Entonces, solo como detalle, recordar esas imágenes que se ven ahora de la subida al Everest, por esas cientos de miles de personas que están subiendo a hacer turismo, ¿vale? Es una actividad privada y que genera esos problemas. Bueno, pues a nivel global, perdonar, pero es mi papel ahora, la cuestión está en que esta sociedad siempre valora los temas bajo el prisma de coste-beneficio. Entonces, y el beneficio es para quiénes. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a la situación que estamos viviendo ahora. La realidad es que estamos hablando de desechos, estamos hablando de basura espacial. Basura espacial que tiene unas consecuencias que, aunque se están intentando paliar, la realidad es que la tenemos ahí y no es algo que vaya a desaparecer. Entonces, yo me gustaría centrar 2 o 3 aspectos. El primero es que esa basura espacial, pero ya no hablo de la basura actual, sino la que hay, la futura, la que venga, genera unas consecuencias. O sea, todos los actos van a generar beneficios y perjuicios. Hablamos de la reentrada de todos estos objetos en la atmósfera. La reentrada no es baladí. La reentrada, los objetos se queman, producen efectos no deseados, que no se han nombrado, y mi obligación es nombrarlos ahora, en los que aportan una dimensión muy importante a la destrucción de la capa de ozono. Ahora que parece que la habíamos empezado a recuperar, si esto sigue así, si no se controla mucho más, que ya se están haciendo esfuerzos, pero si no se controla mucho más, va a generar ese problema. Eso en cuanto a tema medioambiental. Pero ahora, si me voy a la parte de astronomía, y lamento que no esté Koldo, porque creo que era alguien que podía estar también cerca de mi situación, ya no hablo de nivel personal, estoy hablando que eso es evidente. Yo os pediría que entréis en Internet y que busquéis imágenes de satélites o de fotografía, astrofotografía, que no me gusta hablar de astrofotografía, yo prefiero hablar de astronomía fotográfica. Tener en cuenta que todo lo que estamos hablando aquí hablamos de datos. Entonces, en astronomía, la recogida de datos es o a través de la radioastronomía o a través de la óptica, y se tienen que registrar a través de la fotografía. Bueno, pues entonces resulta que a nivel de radio, todos estos satélites que se están emitiendo tienen un brillo exagerado. Curiosamente, después de haber dicho que se iban a pintar y que iban a hacerse un montón de cosas, cada nueva generación de satélites, de constelaciones de satélites, porque ya no hablamos de uno ni de dos, pues curiosamente brillan más, y lo que es peor es que emiten radiofrecuencias no deseadas que para ellos es un inconveniente, pero para la radioastronomía mucho más, porque son frecuencias que están velando las tomas que se necesitan hacer. Desde el punto de vista óptico, la basura espacial podría ir al traste, igual que pueda ir con cualquier satélite, que tienen un coste elevado. Yo no sé, pero seguramente vosotros lo sabéis mejor que yo, la diferencia de precio que hay entre un satélite de los gordos o un James Webb, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocasionaría una colisión en un James Webb, ya no solo por el equipo y los 10.000 millones de euros que pudo costar, sino por todo lo que acarrea después como proyecto que se perdería, ¿no? A nivel óptico, ya termino, es imposible hacer una fotografía celeste sin que aparezcan, voy a utilizar un término muy mogollón, de trazas, porque ya no hablo solamente de la basura, es que hablo de los propios satélites, hablo de la aviación, hablo de la contaminación lumínica, hablo de la contaminación química. O sea, lo que es una realidad es que les hemos robado a las generaciones futuras el cielo.
ya no se ven las estrellas en una ciudad media, ya no hablo de Madrid, que esto es increíble, sino que se lo hemos robado. Pero es que desde el punto de vista técnico, cuando queremos hacer ciencia, necesitamos medir el tiempo exacto en el que una estrella es ocultada. Pues ahora el día 8 va a haber una serie de ocultaciones de estrellas que va a haber un centenar de personas con sus telescopios intentando aportar a la ciencia los datos que no pueden tomar con un telescopio que vale un dineral el moverlo, ¿no? Si en ese momento pasan los satélites del señor Mas, que por cierto le da igual, él dijo, no, si total la astronomía van a tener que lanzar más telescopios al espacio. Entonces, a mí que me dejen mi cielo, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo. Hablamos de economía, y la economía, si además está sin regular, que es uno de los problemas más serios que también los habéis nombrado, aunque tengamos agencias espaciales, el pueblo llano, y permitidme que me ponga en esta situación, lo único que podemos hacer es protestar y pedir a nuestros gobernantes que hagan unos buenos acuerdos para evitar ese futuro. Y me voy a callar porque uno de mis grandes defectos es que no sé callar, ¿vale? Y muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Leo. Ahora voy a pasar a un turno de Voy a pasar a una serie de preguntas que más o menos tengo seleccionadas y la verdad que en referente a la última charla hemos hablado, se ha dejado intuir de que realmente hay dos regiones afectadas por la basura espacial, o que son más críticas. Una es la órbita geosíncrona y la otra es la parte de órbita baja. Y por lo que parece ser en los últimos años se ha puesto muy de moda las constelaciones de satélites. Es decir, las constelaciones, sobre todo en baja, es la gran apuesta. Hay muchas empresas que hablan de hacer constelaciones de pequeños satélites para dar una gran variedad de servicios de IoT, de Internet of Things, de observación de la Tierra, por no hablar específicamente del problema que puede suponer las megaconstelaciones como la de Starlink o el proyecto Kuiper. No son solo las únicas empresas, sino hay varias empresas que buscan hacer estas megaconstelaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede dar cabida a todos estos proyectos de constelaciones? Primero, sin que supongan un peligro entre ellos, y después sin olvidarnos de la astronomía que se tiene que hacer aquí en la Tierra. Es decir, ¿cómo equilibramos esta balanza? No, sé que no es fácil la pregunta, pero si alguien quiere empezar, es bienvenido. Primero, una puntualización con lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que sí que hay cierta conciencia hoy día. El problema no es... Hay una relación coste-beneficio que todas las misiones tienen, si no, no lanzaríamos satélites, es obvio. El punto comercial tiene que estar ahí, pero es verdad que la sostenibilidad, y es la palabra clave ahora mismo para mí, la sostenibilidad de todo lo que estamos haciendo, como todo lo que hacen los humanos, todo lo que hacemos en los desarrollos que hacemos en la propia Tierra, al final tiene consecuencias, y esas consecuencias hay que minimizarlas. Entonces, esto tiene que solucionar, no sé si se va a solucionar, pero tiene que venir de alguna manera ayudado y arreglado en parte con la regulación. Y ahora mismo hay conciencia clara sobre el problema. O sea, la Unión Europea está proponiendo una ley del espacio en el que lo que puede provocar es que mañana no puedas lanzar porque no cumples una serie de normas. Y a eso tenemos que llegar. Es que no veo otra solución. Esa es la única manera que se lo encuentro. Sí, dale. Por alusiones. A ver, evidentemente. O sea, yo, como muy bien han dicho, vengo de la empresa y sé que el tema técnico, el tema empresarial, tenéis que cumplir toda la legislación que hay. El problema de estas cosas es que primero se han hecho cosas y después se intentan legislar. O sea, que es que el espacio estaba ahí y es de todos, por lo visto, ni siquiera es de todos, es solo de algunos, los que pueden subir. Entonces, cuando ya lo han llenado, es cuando se plantean a ver qué hacemos. Pero, evidentemente, yo soy bastante pesimista. O sea, en fin, no sé si es por los años o por mis experiencias, pero claro, es lo mismo que el tema de la contaminación, los coches, ahora los eléctricos, ¿vale? Pero luego esa electricidad tiene que salir de otro sitio. Entonces, en fin, ahí hay un tema, y es que primero hemos actuado y ahora, cuando ya la hemos pifiado, vamos a ver cómo lo solucionamos.
o que por lo menos no vaya más. O sea, yo no tengo ninguna duda de que las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen una responsabilidad social, tienen un trabajo que hacer y que lo están haciendo maravillosamente bien, pero lo que desde mi área considero o consideramos, que estoy representando a, pues que con una vez más estamos llegando un pelín tarde, porque no quiero ser más pesimista. Vale. Así. Ahora, siendo pesimista, te voy a dar un ejemplo y ahora contesto a tu pregunta, en donde yo veo cierto optimismo. Es cierto que es muy difícil solventar el problema en un corto plazo, que te va a tener que poner medios, que tenemos que obligar a hacer cosas, pero ya se ha detectado una cierta mejoría. A ver, ¿por qué? El mundo de los satélites tenía un componente comercial muy importante en el mundo de las telecomunicaciones hasta ahora que nos han aparecido todas estas constelaciones, a nivel geo. El mundo del geo, que es un área bastante masificada, ya ha empezado a demostrar que sí que está tomando medidas y que la basura espacial está disminuyendo. El problema de la basura espacial donde está creciendo sobre todo es en el LEO, pero los operadores de geo ya empiezan a aplicar reglas, lo que se ha comentado antes, ¿no? Que guardan su combustible para retirar a los satélites, que de alguna manera los satélites de geo se construyen con una cierta fiabilidad y robustez, y esto está generando que la basura espacial se controle. Y hay gráficas, no me lo estoy inventando, Se pueden enseñar gráficas que demuestran que esto es así. Donde se nos está despipotando el tema es en el LEO. ¿Y por qué? Pues porque están surgiendo todas estas constelaciones masivas con grandes números de satélites. Y las que vendrán, porque no se les está poniendo coto. Pero ahí es donde hay que ponerle freno. Hay que poner ciertas reglas que tengan que cumplir y cuidado, que de todo esto que se está pensando veremos a ver qué queda. Porque esto tiene que funcionar al coste-beneficio. Y el beneficio, o sea, el beneficio comercial que puede haber de todo esto que se está poniendo en marcha, bueno, hasta ahora parece que lo único que lo está consiguiendo es Elon Musk, y no estoy seguro de que sea el caso, Yo no sé si está ganando dinero o lo está perdiendo, pero todo lo que va a venir o todo lo que se está generando, hasta ahora no hay grandes constelaciones que se hayan lanzado. Hay muchas pruebas, conceptos, ideas, y veremos a ver de todo eso que consolida. Es imposible que consoliden todo porque no hay mercado para tanta gente. Pero si alguno lanza, por Dios, que lance siguiendo las reglas que se vayan a establecer. Y que sea para todo el mundo. Por eso hay tanta prisa por lanzarlos ya, antes de que haya una normativa que les obligue a hacerlo de una manera distinta. El problema es que el tema comercial es muy importante. Si tú obligas a alguien a seguir unas normas y solo lo sigue ese señor, seguro que está perjudicado desde el punto de vista comercial comparado con otros. Entonces llegarán los chinos, harán lo que les salga de las narices y serán mucho más baratos. Y ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que el globalizar y que hacer de alguna manera que todo el mundo siga las mismas normas. Y que todo eso sea sostenible y que además comercialmente interesante. Yo sinceramente soy algo optimista en este tema. Es verdad que la cosa está fastidiada. Yo es que no sé si todos somos conscientes de lo mal que está. Que, como bien has expresado, y lo he visto de otra perspectiva, la cosa está muy mal. Has mencionado un tema muy importante que no he mencionado por no dramatizar, pero es verdad que las reentradas con su aluminio de los equipos que están a bordo se junta con el oxígeno de la atmósfera en las capas altas, forma óxido de aluminio, y cuando ese óxido de aluminio baja a la capa de ozono, se la cepilla. Así resumiéndolo. Y eso es un problema que se ha descubierto recientemente. Entonces, ¿qué va a obligar? Pues hombre, los señores que fabrican satélites, pues, por favor, no pongan aluminio. Pero eso es un problema muy fastidioso para ellos, Porque todo lo que tienen, hay muchos equipos y sistemas que los tienen desarrollados en base a ese componente. Tendrán que pensar a ver cómo lo hacen de otra manera. ¿Y cómo lo van a hacer si les obligan? Porque realmente no hay nadie que les vaya a obligar a hacerlo. Perdona porque estamos monopolizando, pero es que esta es la cuestión. Sí, yo ahora también. Esa es la cuestión. O sea, las empresas, sobre todo las empresas que realmente son socialmente comprometidas, harán lo que les diga la reglamentación. Otros igual hacen lo que quieren y entonces, digamos que os dejan fuera de juego. Ese sería un gran problema. Y cuando decimos nos dejan, hablamos de países enteros, no hablamos de una empresa, ¿no? Pero la realidad es que o se deja claro qué es lo que se debería de hacer y cómo hacerlo, o las empresas buscarán su beneficio, como es normal, que para eso tienen sus inversores, y buscarán la manera de conseguirlo. Y normalmente esa manera de conseguirlo suele chocar pues con otras respuestas que a nivel social y a nivel humanidad, entre comillas, tendríamos que sensibilizarnos. Y entonces yo aprovecho a todos el foro en el que estamos para que por lo menos los ingenieros que vayan a participar en todos esos proyectos
se verán bajo las presiones habituales de empresa, coste-beneficio, pero por lo menos que tengan esa sensibilidad de la situación que tenemos, ¿no? Y de verdad, ya me callo, perdonar, ¿eh? No sé si alguien quiere matizar algún punto más. Desde luego, el pesimismo está, además, el pesimismo que tú transmitías también se puede basar en el refranero español, aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, porque eso ha ocurrido en casi todas las actividades humanas. En todas las actividades en las cuales hay un ánimo de lucro que puede ser detenido, pues al final hay que tomar determinadas medidas para evitar que se pueda ocurrir. Hablabas antes de la contaminación, de la deforestación, de la situación de bancos pesqueros, en un montón de cosas. Claro, también hay que querría, como decía Miguel Ángel, hay un poco de optimismo en el momento en el cual aquellos que son los que quieren tener un beneficio económico pueden ver amenazado su beneficio futuro y sacar más de lo que tienen. Es la parte del caso que está ocurriendo en la órbita gestacional. Ahí, como decías tú, esas gráficas las conozco, en las que se ve que el grado de cumplimiento de las recomendaciones en la órbita gestacionaria es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los que hacen negocio en ese sector bastante tienen con otras competencias que les viene del dinero como para encima y descargarse la capacidad de hacer eso. Entonces yo creo también que parte de lo que tiene que pasar y que el optimismo que podemos tener vendrá de la imposición de ciertas reglas que serán algo restrictivas para los piratas, pero también de la autorregulación de aquellos que tienen más de otro pequeño optimismo que tenemos es que donde hay mayor saturación, que es en la órbita cercana a la Tierra, con más o menos tiempo, pues vamos, acabará siendo cosa que no tendría que estacionar si no hubiera estas aparcamientos en órbitas superiores. Con la órbita cercana a la Tierra, sobre todo los pequeños satélites acabarán afectando para poner un poco de optimismo y un poco de pesimismo a la vez. El optimismo es que hay que decir que estas constelaciones están reguladas. Hay una Federal Communication, FCC, ¿no? Que no permite a quien sea de construir una constelación si no cumple con ciertas restricciones. No es que Elon Musk lanzó ahí y sin hablar con nadie. Entonces, le dieron permiso para hacer eso y tuvo que cumplir algunas. Eso es el optimismo. Y eso se debe esencialmente al hecho de que hay una coexistencia de futuras megaconstelaciones que se tendrán que compartir el espacio. Entonces, no pueden generar debris y si alguien pone una constelación encima de la de Elon Musk y hay colisiones, Elon Musk tiene que hacer muchísima maniobra de collision avoidance, gasta mucho propulsante, no le vendría bien. Entonces, yo me imagino que en futuro haya una especie de equilibrio a nivel de uso de estas megaconstelaciones, lanzamientos, etcétera, para compartir el espacio entre sí. Eso es el optimismo. Y hay que decir que Elon Musk o SpaceX están compartiendo datos de manera sin precedentes. Es decir, ahora mismo podemos saber dónde están sus satélites con una resolución temporal de 60 segundos. Tenemos un dato cada 60 segundos, una precisión. Son datos propagados, es verdad, pero bueno, son propagados con sus modelos y son bastante fiables, ¿no? Entonces, esto de los TLEs, olvídate, no, 60 segundos no. Posible. Entonces, algo están haciendo. Ahora, eso es el optimismo, que hay mucha know-how metido en estas megaconstelaciones, la manera que están siendo controladas, las maniobras de collision avoidance, es una maquinaria muy sofisticada y bien pensada. Eso, hay avances ahí. El pesimismo es que eso presupone una dominación del espacio Leo por megaconstelaciones en el futuro y el riesgo es que los astrónomos se queden de Tierra, que tienen su derecho, se queden un poco afuera si no hablan y si no tenemos una manera de comunicarnos con los políticos para que se tengan en cuenta otros aspectos. En mi opinión personal, una clave es trabajo
científicos de alto nivel por los astrónomos que manden el mensaje de forma clara y contundente. Por ejemplo, si no me equivoco, lo de la comunicación de radio es un trabajo de un holandés y está publicado en una revista de alto impacto y es demostrado, no es como que le entrevistaron unos periodistas y dijo, a mí me parece que eso va... No, hay una revista de alto rango, de alto nivel, donde está demostrado a través son científicos, van de verdad. Están con la los verdad. Comentarios que os he hecho están confirmados, están estudiados y lamentablemente, repito y reconozco el gran esfuerzo que están haciendo todas las empresas por mejorar estos temas. Y el traer este punto de pesimismo es precisamente para que levantemos ese tema y para que no dejemos que nadie haga las cosas sin cumplir con lo que se entiende que se debe de hacer. El punto de la observación, yo traía unas imágenes para que lo vierais, pero realmente, técnicamente no era posible. Es que realmente es imposible hacer unas tomas del cielo sin que se plaguen de trazas, de paso de basura espacial, de satélites, de aviones. Bueno, aquí en el entorno de Madrid ya ni os cuento lo que pasa con el cielo, ¿no? Y claro, cualquier de esos objetos que están ahí, y si están es porque tendrían derecho de estar, impiden la observación de determinadas cosas. Sí coincide, y suele coincidir muchas veces, que en el momento crítico de tomar el registro, la medida, te pase algo por delante, pues se va al garete todo el proyecto que estaba precisamente contando con ese tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, sigamos ahí. Solo resaltar el hecho de que la conciencia está ahí, que la ESA y a través de la conferencia ministerial que van a hacer el año que viene, todos los países miembros de la ESA van a incrementar el presupuesto para todas estas labores de SSA, SST, y que, de hecho, también en la Comisión Europea, en el siguiente programa marco, desde el año 2028 a 2034, va a haber un incremento para financiar este tipo de actuaciones importante. Para mí, que también viene un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Así que, bueno, afortunadamente nuestros representantes son conscientes de lo que está pasando. Quizá llega un poco tarde y con ciertas consecuencias bastante tristes y penosas, pero vamos a ver si entre todos podemos ponernos a ello. Vale, pues muchas gracias por vuestros comentarios a esta pregunta, que creo que no era fácil. Y siguiendo un poco al hilo de la misma, vamos a hablar un poco de regulación. En 2022 la ESA acordó el programa de Zero Debris Approach, en el cual, pues, digamos que es mucho más restrictivo a la hora de cuánto tiempo tienen que estar los satélites en órbita, cómo se mitiga se mitigar este problema de la basura espacial, y todo esto dentro del horizonte para el año 2030. Pero claro, esto es una normativa europea, de lanzadores europeos seguramente. ¿Es esto suficiente? Es una pregunta. ¿O es que vamos a necesitar una regulación más estricta a nivel internacional? Porque ya hemos dicho de que puede haber otros países que no la cumplan. Cualquiera que lance va a lanzar lo que quiera. Y como decimos, tanto Rusia como China, por ejemplo, son potencias que no sabemos ni lo que están lanzando. O sea, ahí tenemos hay un blank, no sabemos exactamente qué están lanzando ni qué están haciendo. Afortunadamente estamos descubriendo aproximaciones de satélites chinos a otros satélites nuestros o rusos, en fin, que hay un poco de todo por ahí arriba, ¿no? Todo este tipo de iniciativas pues van a ser paliativas y pues sobre todo para el futuro, pero efectivamente toda la que ya hay ahí arriba, toda esa basura espacial hay que quitarla. La que se pueda. Alguna terminará cayendo y quemándose en la reentrada y fastidiándonos también un poco la atmósfera, pero bueno, todo eso hay que quitarlo. Antes se me olvidó comentar
que tenemos un desarrollo tecnológico que está funcionando, que es el D-Tumbler, porque hay satélites que en cuanto pierden el control se ponen a dar tumbos, entran en nutación y se ponen ahí a hablar un poco de lo que les guste, se ponen a dar vueltas y no hay manera de recogerlos de ninguna manera. Incluso si los coges con una red, se te van a llevar la red por ahí volando, ¿no? Entonces, hemos desarrollado en Airbus un elemento, un dispositivo que pesa escasamente 100 gramos y que tiene un poco el sistema de control que tendría el planeta Tierra, ¿no? Tiene dentro una masa móvil, un rotor, está rodeado de imanes. Cuando el satélite funciona bien, pues funciona tipo como un compás, pero cuando pierde control y se pone a dar tumbos, pues se alinean con el campo magnético terrestre y amortigua ese movimiento, de manera que lo frena y podemos entonces ir a capturarlo con el arpón o con la red. Y bueno, que todo este tipo de ideas para quitar lo que ya hay ahí arriba son realmente importantes. No me sé con detalle el programa de la ESA, el Zero Debris Approach, quizás nos podéis dar alguna... No es un programa, es que nos hemos dado mal unos cuantos para decir nos vamos a portar bien. Eso resumiendo, de verdad. O sea, no es realmente... Y nadie controla si alguien no lo hace. Pero es verdad que es un compromiso formal. Nos hemos hecho una foto y nos hemos participado, porque muchas más empresas están metidas ahí y hay un cierto compromiso a no producir más debris, está claro. Ahora, esto no es legal, no es legal. No hay una connotación legal detrás, no hay tribunales, no hay leyes, no hay reglas firmes que haya que cumplir. Es verdad que está muy bien, que ya esto forma parte de la concienciación inicial que tenemos que tener. Pero las reglas van a venir, o sea, eso es lo que la Unión Europea está desarrollando ahora mismo. Y va a establecer, por ejemplo, el tema de los autónomos está metido dentro de esas restricciones, son uno de los puntos que tienen para analizar. Y ahí sí que se van a establecer reglas que yo no lo sé todavía, pero vamos a ver qué es lo que sacan y hasta qué punto son reglas de cumplimiento legal. Y hasta dónde les van a obligar a cumplir ese tipo de leyes. Perdón. Lo que sí está claro es que desde la Unión Europea se están dando pasos muy significativos, se están haciendo las cosas o se están intentando hacer bien. Mi preocupación es que estamos en un mundo global, la globalización es la que es y lamentablemente si uno deja de producir CO2 pero el otro sigue haciéndolo, pues la contaminación crece. Y aquí va a pasar lo mismo. Y las empresas no van a poder soportar la presión de que otros avancen por la izquierda. O sea, es que tendréis que hacer lo que se pueda. Evidentemente, todas estas colaboraciones, no nos engañemos, es que a las empresas también les interesa, porque si pierden su nicho, pues la complicarían. O sea, a todo el mundo le beneficia, salvo que haya una oposición de otro índole, política o como lo queramos llamar. Eso es lo que yo veo. Una cosa sobre el Zero Debris Approach, si no me equivoco, no es solamente para empresas, sino que también es para organizaciones. Entonces, entre las organizaciones que se han adherido, como la empresa GMV o nosotros mismos, que también nos hemos adherido, también hay organizaciones públicas, hay autoridades nacionales, y ahí sí que va a haber una regulación, porque de la mano de la normativa espacial de lanzamientos, que proviene de los 60, eso tiene una autorización nacional, no es una empresa quien lanza, es un país que autoriza a una empresa a lanzar. Con lo cual, en el momento en el que un país se ha adherido, una agencia de un país, a estos principios o a esta política, ya tiene la posibilidad de exigir a aquellos de su país que lancen que lo cumplan. Y esto se reforzará, o se espera que se vaya a reforzar, con las leyes europeas de espacio y con la transposición de esas leyes, en particular en la Unión Europea, la transposición en las normativas de cada uno de los países. Que con todo, hombre, tenemos la confianza de que no se convierta en una normativa que impida, es decir, para que no haya accidentes de tráfico prohibimos la circulación de coches. Efectivamente, en ese caso no va a haber más accidentes de tráfico, pero parece que hoy por hoy pues el coche sigue teniendo una cierta necesidad, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a cambiar un poco a una pregunta más de índole técnico, porque, bueno, esta normativa, y como bien ha dicho Marc, pues al final sigue existiendo
objetos en el espacio que siguen ahí y que de alguna forma pues o habrá que quitar porque están muy altos y van a tardar muchos años en bajar o a lo mejor hay que hacer un mejor seguimiento de esos mismos objetos. Entonces sí que me gustaría hacer una ronda más o menos rápida sobre qué tecnologías creéis que son prometedoras de cara al futuro del seguimiento, anti-removal, cualquiera me vale. Y después también un pequeño punto sobre qué papel puede jugar la IA. La inteligencia artificial. Si quieres empezamos por Claudio. Bueno, yo no puedo decir nada, porque he propuesto una, entonces tendría un sesgo por ahí. Quizá un consejo, si tuviéramos que elegir entre distintas tecnologías, por favor, que se hagan todos los cálculos, que se hagan las cosas de manera rigurosa para demostrar si es viable o no es viable utilizar esas tecnologías y cuáles serían las complejidades es decir, yo puedo decir que el Ion Beam es bueno porque no tengo que hacer el detumbling y gasta poco propulsante. Bueno, hay que ver si efectivamente es posible hacer lo que es necesario hacer con esa tecnología y qué ventaja tiene. Hay que poner toda la tecnología en fila y mirar los pros y cons de cada una y tomar una decisión. El problema es que si yo tengo una empresa y estoy trabajando en robótica, no te voy a decir que el Ion Beam es lo mejor, porque a mí me conviene que lancen robot. Entonces, hay un sesgo por ahí. Yo he propuesto el Ion Beam, no puedo ser yo en el comité que decide quién, ¿vale? Pues entonces aquí me caigo. Pero lo importante entonces que esas evaluaciones, esas decisiones que se toman también a nivel político, de dónde va el dinero, dónde se pone el dinero para el desarrollo de esas distintas tecnologías, se hagan con criterios científicos lo más riguroso que se puede. Evaluación tecnológica, cálculos sencillos, delta de V, rocket equation, cuánto kilos, toneladas, si lo hacéis os vais a desmayar. ¿Cuántas toneladas de combustible me costaría quitar toda la basura por encima de una tonelada que está en órbita ahora mismo? Inclusive el lanzamiento. Sería ridículo. Entonces, por favor, que hagamos las cuentas bien y hacemos las comparaciones de manera rigurosa, no con un software que yo he creado y que tiene un Artificial Intelligence Module dentro y que le doy al botón y me dice que esto vale 10 y el otro vale 9. Entonces, eso es mi recomendación. No quiero recomendar ninguna tecnología, solo quiero recomendar que se hagan las cosas bien porque a lo mejor el problema, resolverlo al 100%, a lo mejor es imposible. A lo mejor quitar toda la basura ahora mismo, con la tecnología que tenemos, es imposible. Hacer un targeted reentry, porque si no queremos que se quemen en la atmósfera, que entre en el Pacífico del Sur, pues entonces el delta de V se hace con un químico, pues eso es un huevo de propulsante, pues a lo mejor hacer un targeted reentry de todo lo que está ahí arriba es imposible. Entonces, yo diría, hacemos los cálculos bien y tomemos las decisiones según criterios científicos rigurosos. Nada más. Yo soy un forofo de la tecnología y necesitamos mejorar la tecnología que tenemos. Me parece bastante obvio. En la parte de SST ya estamos trabajando en sensores nuevos. De hecho, cuando yo estamos trabajando, estamos preparando ofertas, estamos preparando actividades, pero porque la Unión Europea está muy sensibilizada con eso, lo ha dicho Marc. En el próximo presupuesto de la Unión Europea creo que anda de 1,5 billones de euros o por ahí, que es un dineral, comparado con lo que se han gastado hasta ahora, y hemos sacado mucho provecho a lo que se han gastado hasta ahora. Y con eso pretenden mejorar mucho los sistemas que tenemos ahora mismo. Y hay un área de mejora importante en los sensores de observación, que es un área, pues, estamos trabajando en temas de passive ranging, pero se ha mencionado antes las misiones espaciales con telescopios embarcados.
Y esto va a mejorar muchísimo la precisión con la que vamos a observar esa basura espacial. Porque retirar esa basura espacial yo lo veo inviable, está clarísimo. Pero controlarla, que no crezca y saber mejor dónde está, pues hombre, sería lo deseable. Y con eso ya me daría con un canto en los dientes. Pero sobre todo pararla, que no crezca más, que eso depende de otro tipo de tecnologías, y conseguir una visualización más precisa para de alguna manera ser más eficientes en la manera de que la vamos a controlar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay trabajos importantes, y vuelvo otra vez al tema de la tecnología, menciona un poco lo que hacemos con el CAT y el MAIS, pero hay otro tipo de mecanismos, otras empresas están trabajando en otro tipo de sistemas que ayuden a retirar la futura basura espacial que generemos, aquella que se va a crear, digamos, y esperemos que no haya mucha, pero podamos tener una facilidad, pues, con mecanismos de agarre a los satélites, de acercamiento. Para eso están las futuras misiones de servicing que hemos mencionado antes. Y hay un área muy importante, muy interesante en la que estamos trabajando, que es tener satélites más inteligentes desde el punto de vista de la basura espacial. Eso significa que en lugar de estar yo en la Tierra calculando cosas, que sea el satélite el que las calcule él mismo. Eso tiene una ventaja clara, y es la rapidez ante potenciales eventos, y que el propio satélite evalúe su capacidad, el nivel de riesgo que tiene y las maniobras de colisión que puede hacer. Esto se llama CRIM, que lo que pretende es calcular de manera autónoma las maniobras a bordo, que no es nada sencillo, como puedes imaginar, pero bueno, es una manera de mejorar la situación actual. Una vez más, me dirijo hacia la línea de la tecnología. ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial? Hombre, pues está muy bien mencionarla, porque está para eso del machine learning, la inteligencia artificial siempre nos gusta a todos. Aquí juega un papel relativamente importante en la mejora del procesado de todos esos datos que estamos recibiendo, ¿no? Ser un poco más eficaces. Y ya estamos incorporando cierta tecnología a ese nivel. Va a ser importante en el procesado de los futuros datos que vayamos a recibir tanto en tierra como eventualmente en los sistemas autónomos de a bordo. Cuando he subido aquí a hablar, he intentado dar un par de codazos para quitarle el sitio a Miguel Ángel, pero no he tenido éxito y hablo antes que yo. Y ha dicho exactamente, prácticamente todas las cosas que iba a decir, lo cual tiene una parte buena, que aquello que había pensado yo decir era acertado, porque si lo dice una autoridad como él, quiere decir que estaba en lo... Pero vamos, sí, efectivamente. O sea, yo iba a hablar en particular de sensores. Hay un ejemplo, estamos continuamente evolucionando. Típicamente, para observar los objetos alrededor de la Tierra, había una simplificación que era aquello que está por debajo de 1000 kilómetros, lo vemos bien con radares, porque emitimos una señal, vuelve y entonces vemos lo que hay. Lo que está por encima, pues con los telescopios. Pues en los últimos años, un desarrollo en el que nos hemos centrado nosotros con un éxito razonable es utilizar los telescopios para muy rápidamente, unos telescopios que se mueven a velocidad endemoniada, ser capaz de tener unos datos de tracking más que fiables, incluso de survey de objetos, basado en telescopios de órbita cercana. Eso permite, pues, que a base de tener allá múltiples sitios de no mucho coste, tener una capacidad de tener una cobertura global. Buena parte de las mejoras que se están haciendo ahora en sensores está en desarrollo de nuevos sensores, como ha dicho Miguel Ángel, de Passive Ranging, que se incorporan a los sensores tradicionales de radares, telescopios y láser, sensores embarcados, y luego un gran esfuerzo en fusión de todos estos datos, donde ahí sí que tiene sentido el uso de la inteligencia artificial, como también ha dicho Miguel Ángel, en la fusión de todos estos datos para ser capaz. Nosotros en particular estamos haciendo una línea de trabajo que está yendo bastante razonablemente y que además hace uso de inteligencia artificial para, a través del entrenamiento del modelo, ser capaz de mejorar la caracterización de los objetos. Hasta ahora lo que determinábamos era objetos y su órbita, pero en particular para los intereses de defensa, quieren saber qué tipo de objeto es, qué tipo de emisiones, qué características de satélite tiene. Cuando ves imágenes de telescopios en las cuales, bueno, no por las imágenes, sino por el procesamiento de datos, se obtienen las trazas de los objetos que están ahí volando, claro, tú te estás imaginando una imagen medio borrosa de una estación espacial, y lo que ves es un punto que aparece o desaparece. Bueno, pues de esta información fotométrica y espectrométrica del objeto que tú ves, bueno, pues son capaces de pergeñársela para ser capaz de sacar unas características del objeto que están mirando, y no solamente saber que hay un objeto que está volando, sino qué tipo de objeto es y qué tipo de características
características en cuanto a masa y demás tiene. Bueno, para no repetirme mucho, porque obviamente lo han dicho ya casi todo, la creatividad al poder. O sea, ideas puede haber muchas más. Yo creo que se nos han ocurrido algunas a los que estamos en la industria, pero como es un problema bastante incipiente, yo creo que seguro que puede haber muchas más ideas. Y aquí insto a todos los jóvenes, que es la mejor edad, cuando se tiene el cerebro mejor puesto para esa creatividad y traer ideas y soluciones, conceptos nuevos, pues que no cejéis en pensar qué se podría hacer, ¿no? Efectivamente, el tener algún dispositivo estándar en los satélites para que ayudara en un futurible a frenarlos, a capturarlos y ayudar a su deorbitación es fundamental. Yo eso lo veo fundamental. Me parece muy bien el Cat and Mice. Hay más conceptos por ahí, pero el que he visto más factible es el de Cat and Mice. Y luego, obviamente, como bien dicen, tenemos que tener esa catalogación, ¿no? Porque si fuera posible que los satélites de manera autónoma evitaran las colisiones, pues sería lo mejor, que tuvieran disponible esa información o esos sensores para ver qué es lo que se les viene encima, ¿no? Estábamos hablando antes de sensores ópticos embarcados. Desde España tenemos también tecnología para radares embarcados que también permiten conocer la velocidad y el material o el tipo de objeto que está viniendo y con eso ayudar a la trayectoria que viene o a calcularla rápidamente. La inteligencia artificial siempre ayuda, siempre, desde luego, se puede utilizar. Y no voy a decir mucho más porque yo creo que ya está dicho casi todo. Yo esta vez pasaré porque creo que les corresponde a ellos buscar esas. Por supuesto, si tenemos ideas se trasladarán, ¿no? ¿Qué paras? Captón negro. Vamos a poner captón negro para que no. Si los pintas de negro los satélites, tú para poder verlo con un telescopio tienes que el objeto estar iluminado y tú estar en la oscuridad. Si lo pintamos de negro no lo vamos a ver. Y eso tiene una ventaja, pero también tiene un inconveniente a la hora de ser capaz de detectar los objetos. La traza no quedará, pero la ocultación te la hará igual. O sea que el problema puede estar ahí. Hay distintas versiones o dimensiones, mejor dicho. Perfecto, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Y bueno, ya estamos llegando al final de la mesa redonda y sí que me gustaría dedicar estos últimos minutos para responder algunas preguntas que tenga el público. Sí, una por ahí, corta o rápida. Si alguien tiene específicamente alguna pregunta o quiere preguntar algo a estos expertos. Buenas tardes, Juan José Marilla de la SIAE. ¿Qué opinan sobre el proyecto de una nueva ley del espacio? Yo sé que es una nueva pregunta, pero bueno, la regulación creo que es importante en el aspecto espacial. Y ese también, si pueden contestar al futuro Plan Nacional de la Agencia Espacial sobre Espacio, si bueno, la industria debería de participar en ese plan, etcétera. Evidentemente, claro. Sí, bueno, la verdad es que sobre la segunda pregunta es muy sencillo, desde luego que sí. Yo creo que antes Isabel ha dicho que el modelo de gestión, el modelo de la Agencia Espacial Española elegido es una agencia de gestión. Bueno, pues es un poco pues porque era un primer paso y yo entiendo también que responde un poco a un concepto un poco más actual. Cuando las agencias espaciales en su día se desarrollaron en los años 60, hacían todo. Ahora cada día más actividades que eran internas de las agencias espaciales, desde la realización de ensayos hasta los sistemas en tierra, se apoya más en la industria. No tendría mucho sentido que la agencia espacial empezara creando algo de lo que otros se están desprendiendo. Con lo cual se basa en las universidades, centros de investigación para la ejecución de la ciencia y de las empresas para participar en los desarrollos tecnológicos, no los internaliza, sería competir. Y en ese sentido la respuesta es obvia. Desde luego, la industria tiene que participar en los programas
en los programas de la Agencia Espacial Española. Queremos que haya programas y queremos que haya programas nacionales, y eso es uno de los grandes desafíos que tiene, que frente a la alternativa clásica de que España invierte en la ESA, que en su momento yo oí decir que España no tenía necesidad en su momento de no tener una agencia espacial porque ya tenía la Agencia Espacial Europea, que era nuestra agencia nacional también. Bueno, el tener una capacidad propia de definir programas pues tiene sentido. Y en un funcionamiento estacionario, esperemos óptimo, en el que se pueda combinar qué actividades quiero derivar yo en cooperación con otros Estados miembros a la ESA y qué actividades yo desde España puedo hacer autónomamente, pues creo que es un modelo que sería muy interesante. Pero bueno, la agencia tiene muchos pasos para desarrollarse y tenemos que tener cierta paciencia. Mi opinión respecto a la ley del espacio es que desde luego tiene que haber una ley del espacio. Antes he dicho que la ley del espacio, desde mi punto de vista, tiene que regular, pero tampoco tiene que asfixiar. Entonces, ese es un poco el equilibrio que yo solo soy ingeniero de telecos. Si fuera más listo, sería legislador y haría eso. Entonces, yo, desde mi punto de vista, pues es un equilibrio muy difícil que ya los sabios legisladores y políticos, sin duda, querrán muy acertadamente. Bueno, hasta hace bien poco España no tenía capacidad de lanzar. No tenía capacidad de lanzar con lanzadores, satélites propios. Todo iba a través de la ESA. Los lanzamientos que hemos hecho de satélites españoles los hemos hecho desde Vandenberg o desde Kourou, como por ejemplo el PAZ, del cual fui la Deputy Project Manager. Por cierto, un satélite que está funcionando fenomenal. Un radar. Está el Ministerio de Defensa encantado. Necesitamos esa ley espacial, porque hay que regular esos lanzamientos que vamos a hacer ahora, pues con el Miura o con cualquier, y los satélites que tenemos que lanzar. ¿Por qué estamos esperando a la ley europea? No solo por lo que ha comentado Isabel esta mañana, por si tenemos que regular. Hay otros países como Alemania que no está esperando a que Europa emita su ley espacial, sino que quieren tomar la delantera y decir ellos cómo tiene que ser. En España, como vamos un poco más atrás en todo lo que es evolución, capacitación tecnológica de lanzamientos, etcétera, pues preferimos esperar a Europa y alinearnos con ellos. Y yo creo que es una medida inteligente porque efectivamente ahora mismo hay un congreso de asesores jurídicos espaciales en Tres Cantos, y no estamos allí, estamos aquí con vosotros, que hemos preferido venir con vosotros, y incluso ellos están un poco perdidos, ¿no? Todavía no saben muy bien cómo hacer. Así que bueno, vamos a esperar esa ley espacial europea para poner en marcha la española, que yo creo que sí que es necesaria. Tema de intervención. La sostenibilidad y la continuidad del espacio depende de actuaciones de ese tipo. Yo no puedo decir más. Y creo que hace falta que esto se ejecute. Los primeros visionarios de este tipo de cosas fue Francia. Francia sacó su primera ley en el 2008, es decir, que no es un problema que se haya pensado ahora de repente. ¿Y por qué Francia hace esto? Porque la responsabilidad de lo que se lanza en el espacio es el país que lo lanza. Y Francia es el país que lanza casi todo en Europa a través de Kourou. Con lo cual, ya en su momento identificaron que o se cumplían ciertas reglas o iban a tener problemas todos los días, en que alguien les podía denunciar. Derivado de ahí, pues, hemos llegado a la situación actual. La situación actual está empezando a ser un poco sostenible, así que hay que tomar medidas. Como os ha dicho, los países ya están tomando medidas. Italia es el siguiente, yo creo, que va a entrar en las reglas. España lo tiene en el roadmap, esperamos que lo haga pronto, y sobre todo estamos esperando a la Unión Europea para que tome esa decisión de cómo va a organizar todo. Lo más importante es la sostenibilidad, pero como dice Nacho, cuidado que no nos apretéis demasiado, porque entonces lo mejor esto ya no es viable. Ese compromiso hay que encontrarlo y no fácil. Vale. Bueno, pues hasta aquí la mesa redonda sobre masificación satelital, basura espacial y SSA. Os agradezco primero a los ponentes por haber venido y haber dado vuestra opinión y experiencia sobre este tema, y después también al público por haber estado aquí escuchando, y espero que os haya sido una charla interesante. Así que con todo esto queda clausurada la mesa redonda.